Pepto-Bismol, como le conoce la gente. Si ustedes están tomando ese antiácido, tienen que estar conscientes que lo propio que va a ocurrir es que las evacuaciones van a salir negruzcas. Por ende, hay que tomar en cuenta esos aspectos que también han mencionado el doctor Teodoro, el doctor José Luis, correctamente, porque hay múltiples razones por las cuales podemos evacuar negro. Ahora bien, lo que no puede verse en esos pacientes es una evacuación negra alquitranada. La alquitranada es la que brilla. La que brilla o se ve rojo que sale o que sale sangre pura es una evidencia propia de un sangrado. Por tanto, usted debe buscar atención. Igual como decía el doctor Teodoro, si el paciente presenta mareo, debilidad, que se va a caer en el baño, que de repente va para el baño, piensa en un sangrado. Sin otras manifestaciones, tiene que pensar en que puede el paciente estar sangrando, aunque no haya exteriorizado. Exteriorizado significa que ni la haya vomitado ni la haya evacuado. Y no se puede quedar en su casa, tiene que ir inmediatamente a una emergencia porque es un paciente que en pocos minutos, si el sangrado está activo, puede caer en un shock hipovolémico y producir hasta la muerte. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese paciente que debe ser llevado vía emergencia, debe ser hacer una buena anamnesis del paciente, investigarlo para ver qué está pasando. Tenemos que hacer un buen examen físico y un buen examen físico de ese paciente lleva valorar la vía digestiva alta y baja. En la vía digestiva alta hay un signo que uno puede observar muy frecuente en esos pacientes cuando presentan hematemesis en borra de café, es decir, cuando no es roja, cuando es negra, uno le ve que la lengua se torna negruzca. Uno le puede decir, abra la boca, saque la lengua. Si le ve esa con negro en la lengua, obviamente eso es propio del sangrado digestivo alto. También hay que hacerle un tacto rectal, porque es una de las formas de uno poder evidenciar qué color tiene la heces fecal a ese paciente. Propio que antes de ese paciente debe ser tomado su presión arterial, como decía el doctor Teodoro, su frecuencia, para ver cómo están, si están normal, baja, y eso nos va a permitir saber cuál es la evolución propia de ese paciente. Es decir, un paciente que al momento de ser examinado tiene su presión normal y tiene una frecuencia por debajo de 100. ¿Y a qué nosotros llamamos presión normal? Es un paciente que regularmente tiene una presión de 110-70 milímetros de mercurio o 120-70-75 milímetros de mercurio. Es una presión óptima, normal. Ese paciente posiblemente es un paciente de buena evolución. En cambio, cuando nosotros tenemos un paciente que tiene una presión arterial por debajo de 100, sabemos que es un paciente que va a tener una mala evolución. Propiamente, después que ya tenemos todos los datos, que ya hemos confirmado, que le hemos hecho hemogramas, que hemos visto para ver cómo se ha comportado la hemoglobina, el hematócrito y los glóbulos rojos, es propio ingresar ese paciente a una unidad de cuidados intensivos si así lo amerita. Es decir, los pacientes que están más descompensados. El paciente que está compensado puede ir a una unidad normal y realizar inmediatamente, es decir, en la primera 12 horas, el procedimiento endoscópico, porque es el que nos va a permitir poder diagnosticar si el paciente tiene el sangrado activo, sí o no, pero también nos va a poder permitir realizar un tratamiento en ese momento endoscópico. Tú sabes que uno cuando era niño siempre escuchaba, fulano vomitó el hígado. Es verdad. Cuando entré a la universidad, cuando me dieron varices esofágicas rotas, yo entendí el proceso de aquellos vecinos, y en especial personas de mayor edad, de edad avanzada, que eran probablemente alcohólicos. Y uno escuchaba, vomitó el hígado. Hoy. Ese fue el romo que se vio durante toda su vida. No, yo lo sé en virtud, o sea, y hago el símil de la universidad cuando me dieron la clase de varices esofágicas rotas. Digo, fulano murió de esto. Sí. Sin embargo, en estos últimos tiempos, la varices esofágica rota, que es parte también de todo esto, yo veo que aparece poco en pacientes. Y sin embargo, ahora se toma más alcohol.
Entonces, yo digo, ¿cuál es la relación que había verdaderamente anteriormente con hoy? Si también hay un cambio de alimentación diferente a la que teníamos antes. Entonces, dentro de los factores que me producen, o los factores externos, o el riesgo de los factores que podrían llevar a un paciente a tener el sangrado gastrointestinal alto, para que nos lo describa en virtud de esa similitud que yo hago con relación a tiempos José atrás. Luis, te voy a dar un dato. Resulta que los bebedores se automedican. Sí, claro. Atención, Pedrito, papo parábola. Ellos se tiran un omeprazol o un esomeprazol. Antes de dormir. Eso no es que le estoy diciendo que lo usen. No. Antes de comer y antes de beber los tragos, ya tiene la protección gástrica. Sí. Pero no es que no estoy diciendo que lo hagan, que eso no es correcto. ¿Ves? Lo correcto es que tomen la menor cantidad posible de alcohol. Recuerda también que antes se bebía mucho triculí o trepinchi, como le dice, clerén. Hoy el alcohol está más industrializado. Le han bajado un poco también el grado de alcohol. Una cerveza te tenía casi un 9%, un 10% de alcohol. Ya ahorita la fabrican con un 4% de alcohol. Y es, en fin, que le han bajado y han refinado un poco más la bebida. Quizás también eso hace menos daño. Y la gente se alimenta mejor que antes. Que no me digan que antes que amarraban los perros con longaniza, eso es mentira. Ahora es que se come. No, tenemos más acceso a la comida. Bueno, más acceso a la variedad de la comida. Yo siempre lo pongo de ejemplo. Es decir, cuando muchacho uno, ¿cuántas veces tú comiste un pedazo de pizza? Por decir algo. Yo me la comí ya viejo ya. Que en esto unos camarones y vivimos en la parte de la costa. No te la podíamos comer. Hoy los muchachos, los hijos de cualquiera, tienen acceso a comer uno de estos productos. Respóndeme, sí. Sí, que vamos a una pausa y regresamos con Médicos en la Radio. De regreso a Médicos en la Radio a través de Palma 90.7 y el canal de YouTube de Empresas Radiofónicas, para que le den like, comenten y compartan nuestro contenido en la plataforma de YouTube. Seguimos con el doctor Cabrera, que nos quedamos en la pregunta de la varices esofágica rota que me dice fuera del programa que tenía razón las personas de aquellos tiempos. Sí, indudablemente nuestros ancestros tenían nociones. Es decir, no era directo, pero indirectamente sí, porque no hay duda que las varices vienen secundarias a una hipertensión portal. Es decir, un aumento de la presión porta, que es la presión de la vena porta. Estas venas porta, ¿por qué se dilatan? Se dilatan porque reciben sangre que debe llevarla al hígado. Como el hígado está dañado, está fibrótico es duro y no puede recibir esa sangre, ¿qué es lo que hace? Esa sangre se va reteniendo y proporcionalmente va provocando dilatación de los vasos sanguíneos de estas venas, que posteriormente, al aumentar demasiado, se tornan muy friables y entonces rompen y sangra el paciente. Entonces, un detalle epidemiológico que decía José Luis, muy correcto, es se han reducido los sangrados por varices esofágicas. ¿Cuáles son los detalles? Y precisamente ya el doctor Teodoro hacía un hermoso esbozo de los detalles por qué se han ido reduciendo los pacientes cirróticos alcohólicos, que es verdad. Hay más conciencia, hay más reducción de la proporción del alcohol, el porcentaje de alcohol que tomamos. No es que se toma menos, sino que yo creo que hay más conciencia. Pero también hay dos detalles que son fundamentales en lo que es la reducción del sangrado por varices esofágicos. Primer detalle que tenemos hoy en el mundo hoy es una realidad que la segunda causa de cirrosis hepática, que es el virus C, hoy tiene tratamiento. Entonces, como ya tiene tratamiento y ya se tratan y ya tenemos pacientes inclusive aquí en Barahona que nosotros lo tratamos, esos pacientes han recibido ese beneficio de mejorar sus condiciones de fibrosis y de evitar que el paciente llegue a esas complicaciones o que esas complicaciones sean el pan nuestro de cada día. También del paciente con hepatitis a virus B, porque también hoy en día también tiene tratamiento,
No como el C, que es un tratamiento efectivo en un 99%. Pero sí tiene tratamiento. Y hoy en día también estamos diagnosticando a tiempo. ¿Qué pasaba en aquellos tiempos? Primero, en un momento no había cómo hacer el diagnóstico de hepatitis C. Primero B y luego C. Y es decir, que el paciente llegaba complicado. Ya no había nada que hacer sino darle tratamiento de sostén. Pero hoy, gracias a Dios, con el advenimiento de los nuevos tiempos, realmente la tecnología ha avanzado y hoy en día podemos decir que el paciente se diagnostica a tiempo y se trata a tiempo, y esto es fundamental. Pero también ha cambiado lo que es el tratamiento que tenía este paciente. Yo recuerdo que especialmente con la maestra, que era el libro que se usaba de patología de Sheila y Sheilo, resulta ser que una de las cosas fundamentales que le quitaban al paciente en aquellos tiempos era el consumo de proteína. Sin embargo, ¿qué se ha visto en estos tiempos? Que esos pacientes cirróticos, al contrario, lo que es fundamental es darle proteína, es mantener un estado proteico para evitar precisamente complicaciones con la ascitis, complicaciones que le van a traer con la hipertensión portal, porque pierden albúmina, es decir, proteína, y ellos necesitan recuperarla para evitar, pero también para mantener la permeabilidad vascular y evitar la extravasación de líquido, es fundamental la proteína. Sí, adicional también la relación médico-paciente. El médico está más cerca de la comunidad. Puede ser a través del primer nivel de atención, pero también hay una relación, vínculo de los médicos que ya están apostados en las provincias, que antes encontré un gastroenterólogo en esta provincia para los años 80 era difícil. Es correcto, sí. Ya tenemos. Y eso es indudable. Y la verdad que ya lo que esperamos también es que la hepatitis a virus B tenga tratamiento como tiene el C. Porque la verdad que ya ver un paciente cirrótico a virus C, la verdad que es raro. Y no es común como anteriormente. Eso es que no acudió oportunamente, como decimos, a una consulta médica. Correcto. O a una emergencia, o que alguien dentro de la familia no pudo identificar que esa persona estaba enferma con relación al hígado, porque son características propias no común del ser humano cuando tienen esta patología. Pero porque hay que reconocer, como ustedes expresaron excelentemente bien, la primera causa de cirrosis hepática en el mundo es el alcohol. Pero en vista de que el virus C, que es la segunda causa, se ha reducido, ya ¿qué se habla en el mundo y qué hablan los europeos? Los europeos dicen que posiblemente después del 2030, más allá del 2030 o 2040, la segunda causa de cirrosis no va a ser el virus C. Ya hace tiempo, hace unos 5 a 7 años que vienen hablando que será la esteatosis hepática, es decir, el hígado graso. Ok. Eso es fruto de la alimentación que estamos consumiendo, de la comida rápida en la calle, de no sentarnos en una mesa a diseñar lo que es un plato del día en familia. Yo creo que ya son pocas familias que están comiendo todos juntos al mismo tiempo por el gran desarrollo que tienen. Yo digo los pueblos, porque si empezamos en la ciudad es difícil sentarse la familia, pero en los pueblos también estamos ya produciendo ese evento social. Cabrera, para la próxima intervención que tú tengas, a final del próximo mes, vamos a conversar y a educar a la población acerca de la hepatitis, tanto B como C. Sí, hacemos el compromiso porque nos cruzamos. Sí, nos ustedes, señores, le dije que para julio, que es el mes de la hepatitis. Ah, ok. Para julio lo dejamos. Ok, de acuerdo. Pero no, continuamos con el sangrado gastrointestinal alto, que ya en la parte del tratamiento, el diagnóstico que ya venía siendo desarrollando, porque nos fuimos por la varices esofágica y caímos al hígado. Y ahora nos devolvemos otra vez. Sí. Sí, porque Cabrera hablaba, es una forma de manera chistosa y de manera jocosa, que es lo que voy a decir ahora. No vaya a ser que a los que les gustan el dedito, que decía el tacto rectal, para mí eso es lo más incómodo como médico hacer. Hay dos cosas como médico que no me gusta, pero muchas veces tengo que hacerlo obligado, que es el tacto rectal y poner un levín. Es una invasión al cuerpo. Sí. Es invasivo. Eso no me gusta mucho. No, pero tiene que conversar con los pacientes. Había que hacerlo. Entonces, Cabrera,
Eso es una anécdota. Yo estando en la residencia, había uno que se conocía, habían pacientes que se conocían todos los síntomas de un probable sangrado. Y te lo decía. Entonces, para tú corroborar, tú tenías que meter el dedo. Introducirlo. Claro. Un poco lubricante, ¿verdad? Sí. Y cuando yo veía que después que yo le hice el tacto, que yo tengo la camilla, ¿verdad? Y lo cubro para que no se vea, salen los demás compañeros con una risa. Y yo, ven acá, ¿qué pasó? Muerte la risa. Y yo, ¿por qué ustedes se ríen? Si usted está haciendo un tacto rectal, probablemente para descartar un sangrado gastrointestinal alto. Teodoro, a él le gusta que le metan el dedo. Casi todo el mundo aquí le ha metido el dedo. El hombre le gustaba que le metan el dedo. Sí. Que introduzca. Le metan el dedo. ¿Qué pasó? Que le introduzca. Es para que la gente Cabrera, no entienda. al final, las recomendaciones con relación a los familiares y el paciente, el probable paciente, con relación a que si ven una de las entidades ya desarrolladas en el programa y en la vez anterior también, ¿qué deben de hacer cuando acudir en virtud de lo que esté presentando el paciente en estas condiciones de sangrado gastrointestinal alto? Sí, como le decía, ante cualquier eventualidad que tenga el paciente, y es lo que tenemos que llevarnos cada dominicano que escuchan este programa. ¿Qué tenemos que llevarnos? Que si usted tiene un paciente, un familiar o usted mismo, presenta vómito de sangre, como le decía, roja o en borra de café. Si no lo ha observado, observe bien la borra de café. O en cambio, usted ha evacuado negro, alquitranado, es decir, brillante, o sangre roja, o tiene un mareo, una debilidad, no se quede en su casa. Busque la atención debida. Otra cosa fundamental que tenemos que llevar todo es, no nos mediquemos con medicamento antiinflamatorio si un médico no se lo ha prescrito. Porque la principal causa de sangrado digestivo alto es precisamente la indicación o el uso indebido o indiscriminado de nosotros sin tener una prescripción de medicamento antiinflamatorio. Del vecino, diga. Cuando el doctor Cabrera, para la gente llana que no se escucha, antiinflamatorios, le está hablando de diclofenac, de ibuprofeno, de pirocicán, melocicán, Selecosí. Aunque digan que los laboratorios que uno menos gastrolesivo que otro, todos son gastrolesivos, dependiendo de su mucosa gástrica. Tramadol. Hasta el mismo acetaminofén te lo mencionaba. Pero ya el acetaminofén lo pueden tomar. Es menos agresivo. La aspirina de manera abusiva y mucho menos en ayuna con el estómago vacío. Si van a tomar, yo le diría Ponstan y acetaminofén. Pero después de ahí, visite su médico. Sí. Visite su médico realmente para que le dé la debida orientación, para que no cometa el error, y llévese a su médico con el tratamiento, dése un buen seguimiento. Después de un sangrado, usted puede volver a presentar un sangrado. Entonces, como puede volver a presentar un sangrado, dése un seguimiento. No se quede en su casa y jamás vuelva al médico, porque va a cometer el error de usar de nuevo medicamentos que le van a provocar otro sangrado. Vamos a decirle que José Luis, que no se quede en su casa, no. Que el familiar, como son de personas de edad avanzada, los principales afectados de esta patología, usted que hijo, usted que nieto, salga con su papá, con su abuelo para el médico. Interróguelo, pregúntele. Y cuando le dé una de las manifestaciones clínicas mencionadas en el programa, dice, papá, hay que ir con usted para el médico. Porque casi siempre son personas de edad avanzada, como Cabrera lo dijo en el programa anterior. Entonces, con ellos somos nosotros los responsables, los hijos y los nietos. Excelente. Es decir, no lo trate en su casa. No lo trate en su casa. Tráigalo. Porque la complicación que podría presentar ese paciente, como preguntaba correctamente el doctor Teodoro la semana pasada,
Puede ser una anemia, pero la anemia puede ser severa. Pero también puede ser que el paciente presente un shock hipovolémico y con ello la muerte. Es decir, que son las complicaciones mayores, el shock y la muerte. Si usted no quiere que un familiar suyo se le fallezca, por favor, si presenta alguna de las manifestaciones que le hemos expresado, no se queden con él en la casa, salgan inmediatamente a buscar la atención médica debida. Con eso cerramos, caballero. Yo creo que el mejor mensaje que hemos traído y cerrando la semana en el último fin de semana de la patria, en el mes de la patria, que es febrero, y cerrar el 27 con el Día de la Independencia, la rendición de cuentas del presidente, a tanto que le gusta a Teodoro, la rendición de cuentas, y creo que hay unos adelantos en términos de salud que el presidente va a anunciar el 27, que serán de regocijo para la provincia de Barahona y la región. Y mencionaste salud, Cabrera es el presidente del Frente de Salud del PRM. Ah, bueno, mira qué bien. Entonces, grandes anuncios, probablemente lo vamos a esperar a partir del lunes, como lo anunciamos la semana pasada. Yo creo que Médicos en la Radio ha ido aportando, grano a grano, las eventualidades y actividades que se van desarrollando en la provincia, que nos llena de orgullo, no solamente al programa, sino también a esta prestigiosa emisora de Palma 90.7, la que no se pierde en carretera. Yo creo que al final seguimos con Médicos en la Radio. Cuídense.